Hola chicos de Juliaca, de la Academia Full Praxis, les habla el profesor José Peña del curso de Historia del Perú. El día de hoy les he preparado una pizarra pequeñita para explicar la clasificación de las altas culturas del Perú, ¿no? Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy, se titula La clasificación de las altas culturas del Perú. Ojo, recordemos algo, cuando nosotros nos hablan de altas culturas, estamos hablando de las culturas que están ya desarrolladas, ¿no? Y para eso deben presentar 5 indicadores. Toda alta cultura posee cerámica, que son trabajos hechos en arcilla cocida, ¿no? Lo llaman también trabajos de alfarería, lo conocen popularmente como huaco. Toda cultura, aparte de tener cerámica, posee hidráulica, que es el desarrollo de técnicas para aprovechar el agua. Por ejemplo, construcción de sistemas de irrigación, construcción de canales hidráulicos, de represas, ¿no? Toda alta cultura presenta también Estado, un Estado que planifica y organiza a la sociedad y a la economía. Toda alta cultura también presenta cultivos de algodón y maíz. Y finalmente, toda alta cultura socialmente se organiza en ayllus, en comunidades campesinas. ¿Sí? Eso era alta cultura. Y recordarás en la clase pasada, yo te dije que en la historia peruana hay infinidad de altas culturas. Por eso cada vez que tenemos este problema tenemos que clasificarlos para poder explicarlos, entenderlos y estudiarlos mejor, ¿no? Así que el tema se titula La clasificación de las altas culturas. El primero que intentó hacer esto fue Max Uhle. También lo hizo Julio César Tello, Luis Guillermo Lumbreras en los 70s, 80s, en la actualidad Peter Kaulicke en la Universidad de la Católica del Perú. Sin embargo, la principal clasificación de las altas culturas la ha realizado John Rowe, ¿no? ¿Quién fue John Rowe? Un arqueólogo norteamericano que pertenecía a la Escuela de California. Este arqueólogo norteamericano de la Escuela de California toma como referencia la cerámica para poder clasificar las altas culturas. Así, Rowe, basado en la cerámica, clasifica las altas culturas peruanas en 2 periodos. Un periodo llamado horizonte y otro periodo llamado intermedio, ¿ya? Expliquemos mejor qué es un horizonte. Un horizonte vendría a ser un periodo de la historia peruana donde surge una cultura pan-andina. Significa que es una cultura que abarca todo el territorio andino. Por ejemplo, fíjense en este pequeño mapita. La cultura chavín, si tú observas el mapita, se desarrolló en todo el territorio que yo estoy sombreando de color rojo, ¿sí? Si tú observas, es un territorio que abarca desde Tumbes por el norte hasta Ayacucho e Ica por el sur. Casi todos los Andes se desarrolló la cultura chavín. Por eso, como esta cultura chavín abarcó casi todos los Andes del Perú, ¿no? Lo llaman cultura pan-peruana, porque se expande en gran parte del territorio peruano, o cultura pan-andina, porque abarca casi todo el Perú. Profesor, ¿y cómo sabe usted que Chavín abarcó desde Tumbes hasta Ica y Ayacucho? Muy sencillo, porque en todo este largo territorio se ha encontrado el mismo estilo de hacer cerámica, se ha encontrado la creencia en los mismos dioses y por lo tanto se habla de un periodo en que todo fue igual, todo fue homogéneo. Y ahí que hablamos de una homogenización cultural. Así que ya sabes, un horizonte es aquel periodo de la historia peruana donde surge una gran cultura muy extensa conocida como cultura panandina o panperuana, provocando un fenómeno de homogenización cultural. Mientras que si hablamos de los intermedios, jóvenes alumnos, si hablamos de los intermedios, estamos hablando de periodos donde surgen culturas regionales. Fíjate por qué se caracteriza una cultura regional. Porque abarca poco territorio, solamente una región. Por ejemplo, hubo un momento en que en el Perú se desarrolló la cultura moche, en la Libertad, ¿no? La cultura, por decir ahí, Lima, ¿no es cierto? La cultura Cajamarca, en la Sierra Norte, la cultura Recuay, ¿no? En Ancash, ¿no? Por ejemplo, la cultura, por acá, en la zona sur, ¿qué culturas surgieron por ahí? Tiahuanaco, por ejemplo, o la cultura nazquenica. Entonces, cuando en el Perú se desarrollaron pequeñas culturas como Cajamarca, Moche, Recuay, Lima, Nazca y Tiahuanaco, estamos hablando de culturas pequeñas, por lo tanto hablamos de un periodo intermedio. Ahora, cada cultura tiene su propio estilo de hacer cerámica, tiene su propia religión, por lo tanto hablamos de diversificación cultural como fenómeno de los intermedios, ¿no? Ahora, si a ti te preguntan cuántas altas culturas panandinas tuvo el Perú, la respuesta siempre va a ser 3. Hubieron 3 grandes altas culturas: Chavín, la primera, el Imperio Huari, la segunda, y el Imperio de los Incas, la tercera. ¿Ves qué fácil?
Son tres altas culturas porque son las más grandes y expansivas del Perú: Chavín, Huari y los incas. Entonces, si a mí me preguntan también cuántos horizontes habrán habido, obviamente que fueron tres: el horizonte temprano, el horizonte medio y el horizonte tardío. Tres culturas panandinas, por lo tanto hay tres horizontes. Y si me preguntan cuántos intermedios hay, fácil pues, entre el horizonte temprano y el horizonte medio hay un intermedio. Entre el horizonte medio y el horizonte tardío hay otro intermedio. Por lo tanto, acá hablamos de intermedio temprano, intermedio tardío. Y como son culturas pequeñas, hablamos también de primer desarrollo regional o de segundo desarrollo regional. ¿Ven? Sencillo. Veamos entonces este desarrollo de las altas culturas en una línea de tiempo. Según la mayoría de arqueólogos actuales, a partir del año 1800 o en la actualidad 1500 antes de nuestra era, van a surgir estas altas culturas. O sea que a partir de este año se cuenta el surgimiento de las altas culturas, ¿no? 1500 antes de nuestra era hasta el año 1532 después de nuestra era. Si tú sumas el antes y el después, son 3000 años en que en el Perú aparecen las altas culturas. 3000 años, divididos en tres horizontes y en dos intermedios, ¿no? El primer horizonte es el horizonte temprano. Recuerda que al horizonte temprano también se le conoce como el periodo formativo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se está formando la alta cultura. Por eso lo llaman el periodo formativo, dividido en tres fases: formativo inferior, formativo medio y formativo superior. El formativo superior se caracteriza porque en estos periodos surgen pirámides truncas rodeadas de aldeas de campesinos, ¿no? Entre las principales pirámides con aldeas destaca Pacopampa en Cajamarca, Sechín, recuerda las estelas de Sechín en Ancash, unas estelas con escenas sangrientas; Cotos Guairajirca en Huánuco, donde ya se ve una cerámica avanzada; Chongoyape en Lambayeque, hay trabajos aquí de orfebrería, trabajos en oro; Cunturhuasi, también hay trabajos en orfebrería en Cajamarca; Chupas y Cachi tiene que ver más bien con Ayacucho y con el cultivo del maíz, ¿no? Estas son las culturas del formativo inferior anteriores a Chavín. Por eso se dice que estas culturas con el tiempo se van mezclando, se van fusionando y aparece la primera síntesis cultural, que sería Chavín. Por eso es que Chavín, si hablan de una ubicación exacta, se ubica en el formativo medio, en el tiempo. Es el formativo medio, la síntesis cultural, ¿no? Chavín, que fue un estado teocrático como casi todos los del horizonte temprano, ¿no? Están gobernados por sacerdotes. Chavín nace, crece y muere, y finalmente aparecen otras culturas que son las sucesoras de Chavín. Por eso este formativo se llama superior, y dentro del formativo superior aparecen las culturas puentes o de transición. Veamos un ejemplo. Paracas en Ica es heredera de Chavín, ¿no? Su primera etapa se llama Paracas Cavernas, de mucha influencia de Chavín, pero pronto se independizó y dio origen a Nazca. Entonces Paracas vendría a ser una cultura puente entre Chavín y Nazca, una cultura que las une, ¿no? Lo mismo pasa con Salinar Gallinazo, que con el tiempo se va a convertir en la cultura moche, o Pucará en Puno, que con el tiempo se convierte en Tiahuanaco. ¿Ves? En el formativo superior entonces aparecen estas culturas puentes o culturas de transición. Paracas, los mejores textiles del Perú prehispánico y los mejores cirujanos, los circá, que hacían las trepanaciones craneanas. Salinar Gallinazo, una cultura del norte, que son los primeros huacos retratos de la historia peruana. Pucará en Puno, nunca te olvides que Pucará hizo el templo al dios fálico, y también la escultura del degollador. Y Bijús, que es una cultura de Piura que se caracteriza por sus entierros en forma de bota. Termina el formativo aproximadamente en el año 200, ¿no? Estos eran todos estados teocráticos gobernados por sacerdotes. Pero a partir del año 200 hasta el año 600 de nuestra era, aparecen culturas más bien que destacan en las artesanías, ¿no? Son los más grandes maestros artesanos. Son los mejores ceramistas, por ejemplo, del Perú. Si te preguntan a ti cuál fue la mejor cerámica pictórica de la historia americana, Nazca, hasta 16 colores, ¿no? Si te preguntan cuál fue la mejor cerámica escultórica por su forma, su acabado, Moche, la mejor de América. O por ahí, los queros o vasos ceremoniales, Tiahuanaco. O por ahí también te hablan de la cerámica con interlocking o entrelazado, eso es la cerámica Lima. O la cerámica con trípode, como la que usas para grabar tus videos, esa es la cerámica de Cajamarca, ¿ven?
Entonces, este periodo es marcado como el mejor periodo de la cerámica en el Perú y se refiere al intermedio temprano, conocido también como el primer desarrollo regional, ¿no? En lo político, como era la época de guerras, la época del control de tierras y agua, los militares van a ser pues los personajes, ¿no? Y por lo tanto en lo político se habla de estados militaristas. 3 de estos estados se van a mezclar: Nazca, Tiahuanaco y Huarpa. Y esta fusión de estos 3 grandes estados militaristas darán origen a lo que se conoció con el tiempo como el Imperio Huari. Así que Huari pertenecería al Horizonte Medio, es la segunda síntesis cultural del Perú al periodo de la Gran Fusión, es el primer imperio de los Andes, que abarca desde el año 600 al año 1000. Eso quiere decir que mientras que en Francia se encontraba el gran Carlomagno, o por ahí en Arabia estaba predicando Mahoma, en el Perú estaban los Huari dominando el mundo andino, ¿no? Ese es el primer imperio de nuestra historia, que terminó, como ya sabes, por la invasión de los Chancas y de los Yaromilcas, ¿no? En el año 1000, a la caída de Huari, surge una primera cultura, una cultura que se considera una cultura de transición entre el Horizonte Medio y el Intermedio Tardío. Esta cultura de transición se llama la cultura Sicán, conocida como el Lambayeque. Si quieres un dato concreto, son los mejores orfebres de la historia peruana. Los mejores trabajos en oro, como por ejemplo el Tumi, que quizás usted habrá visto alguna imagen alguna vez, ¿no? Sicán, ¿no? Los mejores orfebres del Perú. Y es la transición que da origen a todas estas culturas del norte, ¿no? Sobre todo la cultura china. Y ahí empezaría el intermedio tardío, conocido como el segundo desarrollo regional, que abarca desde el año 1000 al año 1438. La característica fundamental de todas estas culturas es que son los grandes constructores de ciudades. Todos ellos van a ser grandes constructores de ciudades. Por ejemplo, los Chimú van a construir la ciudad enorme de Chanchan, ¿no? La ciudad de Chanchan. Los Chinchas van a construir Tambo de Mora. Los Chachapoyas, el gran Pajatén o Cuélap. Entonces ahí ves su maestría en la construcción, ¿no? Chimú, Chinchas, Chancas, Chachapoyas, Chiribayas, Chancay, los propios incas cuando recién empezaban, los huancas, los tayanes y los reinos aymaras son las culturas del intermedio tardío o segundo desarrollo regional. En lo político tienen autonomía regional, eso quiere decir que cada una de estas culturas presenta su propia forma de gobierno. Por ejemplo, Chimú es un reino, los Chinchas un señorío, los Chancas una confederación, igual que los Chachapoyas, los incas un curacazgo, etc., ¿no? Entonces son culturas que tienen cada uno su propia forma de gobierno, hasta que finalmente aparece en 1438 ese personaje tan impresionante en la historia antigua, Pachacútec, ¿no? Y gracias a la conquista de Pachacútec que hace sobre los demás pueblos, con apoyo de Tupac Yupanqui, se va a crear un imperio. Así que los incas, de ser una cultura pequeña, regional, se convierten en una cultura panandina. Por lo tanto, de ser un intermedio, pasan a pertenecer al horizonte. Así que el horizonte tardío vendría a estar relacionado con el imperio inca. Aquí hablamos de Pachacútec, de Tupac Yupanqui, de Huayna Cápac y de los problemas Huáscar y Atahualpa, que en plena guerra civil pues se produce, como ustedes sabrán, la llegada de los españoles. Así que los españoles llegan en 1532 y esa es la razón por la cual ese año simboliza el fin de las altas culturas, porque fuimos invadidos por los conquistadores españoles, ¿ok? Entonces hasta acá está el tema resumido de la clasificación de las altas culturas y ahora nos vamos a analizar un PPT sobre las principales altas culturas de los horizontes.